Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que me puedan estar viendo de diferentes lugares. Depende de dónde me estén viendo y cuándo me estén viendo. Mi nombre es Vladimir Escavia. Soy colombófilo de hace algunos años y estoy tratando de hacer una serie de videos para ayudar a los nuevos colombófilos, sobre todo los colombófilos cubanos, que en nuestro país desgraciadamente la Federación Colombófila Cubana ha dejado casi echar a perder la colombofilia en Cuba y nunca ha tenido, por lo menos desde que yo tengo uso de razón en la colombofilia en Cuba, no he visto una política de desarrollo para con los jóvenes. Y pasé mucho trabajo cuando empecé en la colombofilia. Nadie me decía qué hacer, nadie me decía cómo se hacían las cosas. Inclusive Cuba, por estar aislada del mundo en aquel momento, los colombófilos más insignes que había en aquel momento tampoco se las sabían todas, porque estábamos de espalda a las relaciones con el mundo exterior. También estoy haciendo estos videos para ayudar a los colombófilos nuevos, sobre todo, con mi modesto aporte de lo que la experiencia que pueda tener y de muchos artículos que he investigado y me he dedicado a buscar en la internet, y a través de la experiencia de otros amigos colombófilos. Y el objetivo es transmitir las informaciones básicas, los elementos básicos, los conocimientos básicos, para que los colombófilos, cuando empiezan en este mundo de la colombofilia, primero no sufran las decepciones que han sufrido algunos colombófilos cuando empiezan, de las grandes pérdidas de palomas, de no tener éxito por el desconocimiento. Y no es que uno aquí le pueda dar los detalles, porque la paloma no es como la matemática, que es 2 más 2 es 4. Hay muchas cosas que dependen de cómo esté la paloma, de la observación de la paloma y de la manipulación de la paloma, para ver qué se le hace ese día o el día siguiente para prepararla para la carrera esa semana. Pero hay elementos básicos que deben cumplir o deben saber cada colombófilo. Primero, para no sufrir esas decepciones y no perder todas sus palomas, todo el sacrificio durante un año de adquirir palomas a veces costosas, de emplear dinero a veces sin tener recursos para construir un palomar, y después sufrir la gran decepción de que cuando vienen los campeonatos, después de estar un año entero esperanzado de cómo le irá, de si sus palomas serán buenas, o etcétera, sufrir la gran decepción de que en el primero y el segundo vuelo perdieron todas las palomas. Y entonces, en parte, hacia esa dirección va dirigido estos videos que estoy haciendo. Y en el futuro, depende de ustedes, trataré de enriquecerlos, de aportar todo lo que pueda, y nada, a que les sirva, me alegro mucho. Pero esto está dirigido sobre todo para los novatos. Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy, que es el palomar. Bueno, el tema que les traigo hoy
está relacionado con el palomar. El palomar juega una función muy importante en el desarrollo de la colombofilia. Cuando nos metemos en este mundo de la colombofilia, a veces obviamos muchos detalles a tener en cuenta a la hora de hacer un palomar, ya que el palomar es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta si queremos tener éxito en este mundo de las carreras de palomas. A la hora de diseñar nuestro palomar, tenemos que tener en cuenta varios factores. Uno de esos factores es los materiales con que lo vamos a fabricar. Otro de esos factores es la orientación que le vamos a dar al palomar. Pero el factor más importante que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un palomar es estudiar bien el nivel de humedad relativa que existe en la zona donde vamos a fabricar nuestro palomar. La humedad y la temperatura son dos factores muy importantes a tener en cuenta en nuestras palomas, ya que las variaciones bruscas de temperatura y de humedad pueden dar al traste con la pérdida de la forma deportiva, o la forma, como se conoce en este mundo, de las palomas que están en concurso. Los palomares de cría no exigen tantos requisitos tan especiales como un palomar de carrera, o sea, el palomar donde vamos a tener nuestras palomas que van a dedicarse a las competencias como tal. Los palomares de cría pueden ser abiertos, más ventilados, porque las palomas normalmente van a descansar durante la noche en sus cajoncitos, en sus nidos, y van a estar más protegidas. También puede tener los voladeros, visteros, acariciadores, como le queramos llamar, este tipo de jaulas donde las palomas salen afuera a coger sol, deben ser más grandes para que la paloma, como son palomas a veces que ni siquiera vuelan en nuestras casas porque son un reproductor que a lo mejor hemos comprado, etcétera, deben tener ese lugar más espacioso para poder hacer ejercicio, tomar el sol. El sol es fuente de vitamina D, hace fijar, o sea, tiene una influencia muy grande en el desarrollo del metabolismo del organismo de nuestras palomas. Es bueno porque aporta vitamina D, hace fijar la vitamina D, y esta vitamina es muy importante en el desarrollo de la muda, de la calidad de las plumas, la piel y una serie de factores que influyen en la buena salud de nuestras palomas. Los visteros, acariciadores o voladeros deben estar orientados de forma tal que la paloma pueda coger el sol durante el día. En el caso de los palomares de carrera, estos deben contener unos requisitos un poquito más exigentes. Independientemente que también los voladeros deben estar elevados para evitar la humedad, etc. Estos palomares sí tienen que tener unos requisitos, por lo menos dos requisitos fundamentales, que son los que se exigen para que tener éxito en las palomas. Primero, poder controlar por nosotros mismos los cambios bruscos de temperaturas y de humedad dentro del palomar. Para eso es muy importante, como le dije anteriormente, estudiar la situación geográfica en la que nos encontramos. Si es un valle con mucha humedad, donde hay neblina, etcétera, si es una montaña, si está encima de un techo, si está en un patio debajo de una mata que también aporta mucha humedad, si está en un lugar seco y soleado. También la orientación del palomar debe estar de frente al sol, a la salida del sol, para que el sol nos caliente el palomar y las palomas puedan coger durante la mañana ese sol tan importante, que es cuando también le podemos poner en ocasiones el baño a la paloma, etcétera, etcétera.
Cuando hay demasiada humedad por encima de los 65% dentro del palomar, vamos a ver cómo las heces fecales de las palomas van a ser más verdes y pegajosas, acuosas, que durante el día, cuando el sol está afuera y el palomar se torna más seco. Durante el día van a tener las heces un poquito más carmelitosas, más color marrón. Y en los momentos matutinos o durante las noches, cuando la humedad relativa aumenta y bajan las temperaturas, vamos a ver que las heces son verdes y pegajosas. Esto es un signo y una señal de que el palomar no está correctamente protegido. Se cierren con pisos fijos de madera. La madera es el material que más protege de la humedad y más fácil también para su limpieza, el raspado. Los pisos de mampostería por lo general conservan más humedad y no es recomendable limpiar los pisos de los palomares con agua. Y si en algún momento tuviéramos que hacerlo, tendría que ser durante los momentos más soleados y más calurosos del día, para evitar que esa humedad se conserve dentro del palomar. Los palomares que son fabricados con rejilla en el suelo deben ser considerados para taparlos durante la temporada de carrera, puesto que muchos de ellos se encuentran muchas veces sobre patios que tienen en hierba o sobre cualquier superficie, pero estos palomares son factibles a que la humedad le penetre por debajo, sobre todo si están situados en llanuras o en patios de lugares más campestres, donde la humedad relativa es mucho más alta, donde la neblina puede penetrar por la parte de abajo. Si están muy cerca de lo que es el suelo, la tierra, hay un mayor % de humedad relativa. También estos palomares, muchas veces, por la comodidad de nosotros los colombófilos, le ponemos esta rejilla o mallas en el suelo para evitar o para facilitar el tema de la limpieza del palomar, pensando que con eso vamos a estar mejores, que la salud de nuestro palomar va a ser la mejor, porque al no estar en contacto con las heces fecales y para la comodidad de nosotros, pues estamos en un error. Estos palomares muchas veces producen que el alto rendimiento de las palomas de carrera durante la temporada caiga, producto de las variaciones de temperatura durante la noche y producto de la humedad que penetra por debajo. También en estos palomares es muy común ver las corizas en las palomas, las enfermedades de las vías respiratorias, y esto lo debemos evitar. Al igual que las personas que acostumbran, porque lo he visto muchas veces hasta en el Facebook, personas que acostumbran a ponerle el baño a sus palomas dentro de las instalaciones, dentro del palomar, y esto realmente no favorece para nada. Los baños deberían ser tomados en los soleadores, como antes dije, los baños de nuestras palomas deberían ser siempre en los soleadores, visteros, acariciadores, como le queramos llamar, nunca dentro del palomar. Nunca deberíamos trasladar la humedad, el agua, todas las cosas que provean de humedad a nuestro palomar hacia el interior del palomar, porque en menos de 3 días nuestras palomas habrían perdido la forma, habrían aumentado sus niveles de colcidia y bajaría bruscamente el rendimiento deportivo de nuestro equipo. Otro factor contraproducente para los palomares que poseen rejas o pisos de rejas abiertos por debajo es la acumulación de las heces fecales en las partes inferiores, o sea, en la tierra o el suelo, debajo de las rejas, de las rejillas del palomar. Estas heces, combinadas con la humedad, crean unos hongos. Estos hongos emiten unas esporas, liberan unas esporas que afectan gravemente e incidentemente en el resultado deportivo en nuestras palomas. También los palomares extremadamente cerrados, sin ventilación, son altamente perjudiciales.
un aire viciado, la superpoblación o el hacinamiento de palomas dentro de los cubículos también son factores importantes a tener en cuenta porque bajan el rendimiento de nuestras palomas durante el periodo de competencia. Los palomares que no poseen una buena ventilación y que depositan sus heces y no son de frecuente limpieza, estas heces al fermentarse producen ácidos amoniacales, los cuales van a afectar fuertemente las vías respiratorias de las palomas. Y ustedes conocemos todos que la vía respiratoria es un factor clave para el buen rendimiento de la paloma, porque la paloma cuando vuela, por cada aleteo que produce, hace un ciclo respiratorio. Y si las palomas no tienen esa capacidad respiratoria, esa capacidad pulmonar eficiente, no puede tener un buen resultado deportivo. Otro factor de extrema importancia es el descanso. Las palomas son altamente estresables y el estrés deteriora la salud de nuestras palomas porque deprime el sistema inmunológico de nuestras palomas. Por lo tanto, un alto estrés dentro del palomar haría una inmunodepresión y por lo tanto estarían más proclives nuestras palomas a contraer enfermedades o al momento de llegar a la cesta de competencia contraer enfermedades transmisibles por parte de otras palomas, de otros compañeros, y al no tener un sistema inmunológico fuerte. El palomar debe proveer a la paloma el descanso suficiente, la relajación suficiente, tanto durante el día como durante la noche. Que la paloma se sienta relajada y pueda descansar. Para esto, el palomar debe estar provisto de unas características donde la paloma no sea perturbada ni por roedores ni por animales merodeadores, puede ser un gato, halcones, otros depredadores que independientemente, aun cuando no pudieran dañar nuestros animales, perturbarían el sueño y la tranquilidad, tanto durante el día como durante la noche. El palomar debería estar protegido de humos, olores fuertes, ruidos, vibraciones. O sea, debe ser un lugar apacible donde nuestras compañeras deportistas pudieran realmente tener una restauración de todo tipo, de todos los esfuerzos que sufren durante el día, ya sea en los entrenamientos o una buena recuperación después de una carrera. Otro factor importante a tener en cuenta en el palomar es tenerlo protegido de la entrada de alimañas y otros animales que pueden no solo perturbar la tranquilidad, el sueño y la relajación de nuestros animales dentro del palomar, sino que también son factores por los cuales se introduce las distintas enfermedades a nuestro palomar. Cuando el palomar nuestro es factible a que entren durante la noche ratas, ratones, estos animales son los portadores más grandes de la mayor cantidad de enfermedades que puedan acarrear un palomar. La humedad en nuestros palomares es la causa fundamental del fracaso deportivo. Dos palomares idénticos, con palomas de la misma línea, inclusive guiados por el mismo colombófilo. Por ejemplo, pongamos el caso que el colombófilo es un competidor exitoso y decide mudarse y trasladar su palomar a otra provincia, a otro municipio o a otra región del país, donde cambian las situaciones climatológicas
donde cambian los niveles de humedad relativa, porque ya sea porque se mudó cerca de un lago, cerca de un río, cerca de la costa del mar, o se mudó a otro país con condiciones climáticas diferentes. Este colombófilo puede no ver los mismos resultados que tenía antes, solamente por el hecho de haber cambiado su situación geográfica y haber cambiado su situación climatológica dentro del estado de su palomar. La humedad relativa es un factor muy importante a tener en cuenta por los colombófilos, y a veces nos despreocupamos un poco con el tema palomar, y el palomar es una de las claves para tener éxito en las palomas, independientemente, partiendo de la base de que ya debemos tener buenas palomas y que nuestras palomas deben gozar de una excelente salud. Pero para gozar de una excelente salud debemos tener en cuenta estos aspectos. Otro aspecto importante a señalar es el hacinamiento de palomas dentro de nuestros palomares. Otra cosa es que la higiene dentro del palomar, más cuando tenemos un palomar con alta humedad relativa externa, que tenemos que tenerlo un poco más trancado, un poco más cerrado, debemos conservar más la higiene todavía. Y en estos casos, donde los palomares son más cerrados, a veces es bastante factible poner tiros forzados de aire, o sea, extractores en las zonas elevadas del techo, donde el ventilador sople hacia afuera, creando una succión o un vacío dentro del palomar y provocando que a través de las rejillas que se encuentran por debajo penetre el aire fresco y provea de oxígeno a las palomas. Las temperaturas tampoco dentro del palomar deben ser altas, ni deben ser muy bajas tampoco. Para eso deberíamos lograr, en la medida de nuestras posibilidades, que los materiales de nuestro palomar estuvieran provistos de materiales factibles a insular el palomar, o sea, materiales como madera, evitar los metales, evitar el concreto, aunque en Cuba muchos palomares son de concreto, muchos palomares son de metal o de latón o de zinc, porque no tenemos otros recursos, pero esto es a modo de conocimiento y cada cual podrá trabajar en la medida de sus posibilidades, tratando de perfeccionar cada día más los requisitos que realmente se exigen para tener buenos resultados. Si podemos proveernos de planchas de poliespuma, no sé cómo lo dirían en otros países, que son estas cosas que vienen a veces con los equipos electrodomésticos para proteger de golpes, también se usan en los termos. Cuando vienen los televisores, estas vienen en forma de plancha para proteger las pantallas. Bueno, este material, que en Cuba lo conocemos como poliespuma, es un material bastante aislante y a veces lo podríamos usar si disponemos de varios pedazos para insular el techo por dentro del palomar, o si en lugares de alta humedad, si el palomar se le entra la humedad, esa humedad y el calor que emanan las palomas se va a condensar al chocar con la superficie de nuestro techo, que debe encontrarse durante la noche bien frío, y se va a producir una condensación de agua, o sea, unas pequeñas gotas, un sudor que vamos a ver por debajo del techo, y esto es fatal también para el rendimiento de nuestras palomas. Entonces podemos enchapar el techo por dentro con madera, con planchas de playwood, madera, algún tipo de cartón bagazo, o si le podemos poner estas poliespumas sería ideal, porque también evitaríamos el calentamiento del techo y el calor dentro del palomar. Si poseemos un palomar como en Cuba, que son palomares abiertos en el frente,
con rejas, etc. Podemos aprovechar y poner toldos y bajar los toldos religiosamente durante la noche para evitar la perturbación del sueño de las palomas, que nada las moleste. También para evitar las corrientes que puedan soplar durante la madrugada, que estemos durmiendo, no tenemos acceso a subir, o si empieza a llover o lo que sea, siempre debemos bajar los toldos durante la noche. Pero esos mismos toldos pueden ser aprovechados durante el día. Y en lugar de bajarlos perpendicularmente para evitar el exceso de calor dentro del palomar, podemos ponerlos a media o a 3/4 partes, o muchas veces el toldo lo podemos inclinar. O sea, en vez de estar así, lo podemos inclinar y calzarlo con algo para que se mantenga en una posición oblicua o diagonal, para facilitar la entrada de aire por debajo, la ventilación, pero crear un ambiente de sombra y de tranquilidad dentro del palomar. Las palomas no necesitan ver para afuera. Las palomas, durante el tiempo de estar dentro del palomar, las palomas no necesitan estar viendo ni gente pasando, ni animales, ni aves volando. Todo tipo de elementos de ese tipo, lo que crean en la paloma es intranquilidad, y conspira contra el descanso y el buen reposo y la buena recuperación que necesita la paloma durante las competencias para prestar el mejor rendimiento al otro día durante el entrenamiento o en las carreras que se avecinan. Bueno, por hoy esto es todo lo que les voy a comentar sobre el tema. Si tienen alguna opinión, algún criterio, alguna duda, alguna inquietud, por favor déjenmelo aquí en los comentarios para próximos debates, y también cualquier consulta que quieran hacerme, podemos debatir sobre el tema, y yo aprendo aquí igual que con ustedes. Esto, recuerden que va dirigido a los nuevos, pero bueno, al que le pueda servir, felicidades. Por favor, regálame un like y suscríbete a mi canal para que no te pierdas próximos videos muy interesantes que voy a estar sacando sobre enfermedades, sistemas de ventilación forzada que voy a recomendar, hechos por nosotros mismos, con recursos caseros, y otros temas de interés que ustedes mismos me pueden sugerir, que si quieren que toque, yo me dedicaré a investigar, a documentarme y a traerlo aquí para enriquecer el conocimiento de ustedes y el mío propio. Un saludo, un abrazo, los quiero, cuídense mucho y hasta el próximo video.